Buenos días, hoy es viernes 17 del año 2021 y en esta semana concluimos esta semana de estudio y reiniciamos recién el lunes, si Dios quiere. Y en este último día de estudio de la semana vamos a ver la pregunta: ¿qué regla ha dado Dios para que tengamos dirección en la oración? La respuesta es la siguiente: toda la palabra de Dios es útil para dirigirnos en la oración, pero la regla especial de dirección es aquella oración que Cristo enseñó a sus discípulos, comúnmente llamada la oración del Señor. Entonces vamos a iniciar esta semana. Bueno, hoy que concluye la otra semana, vamos a iniciar este estudio sobre lo que es conocido como la oración del Señor, o quizás están asociados con el Padre Nuestro, ¿sí? Pero vamos a empezar y vamos a iniciar esto y vamos a concluir con con esto, ¿sí? Todos estos estudios. Dios mirante, veremos con qué otros estudios seguimos. Pero este es el primero que vamos a hacer de. Así que la regla que Dios ha dado para que tengamos la dirección en la oración es toda la palabra de Dios. Es útil, o sea, en ella encontramos la dirección, o sea, para que nos dirige a cómo orar. ¿m? Pero tenemos una regla, es especial de dirección, que es la oración que Cristo nos enseñó a sus discípulos. Y esto es conocido como la oración del Señor o el Padre Nuestro. Lo que vamos a ver, no vanas repeticiones, ¿no? Por supuesto. Pero nosotros necesitamos la dirección en la oración. Ahora, ¿por qué? Amados, a causa del pecado, incluso los cristianos o los creyentes, a veces tienen sus pensamientos desordenados, no están alineados con los pensamientos de Dios o con la voluntad de Dios. Entonces, a veces sus pensamientos no están con los pensamientos que son más elevados que los pensamientos de Dios. Mis pensamientos son más elevados. Entonces, dice el Señor. Entonces, a veces, a causa de eso, piden cosas que no tienen que pedir. Pero es a causa de las tinieblas, los problemas, los afanes que a veces piden. Entonces, necesitamos una dirección en la oración. ¿Y a dónde la podemos buscar? La dirección, bueno, por supuesto en la palabra de Dios, y también en Dios. Acuérdese cuando dijeron en Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. Fue la petición de los discípulos. Enséñanos a orar porque ellos lo escuchaban orar de una forma diferente, estos fariseos como religiosos, pero lo escucharon orar al Señor Jesucristo con esa comunión que tenía y de una forma diferente, ¿no? A Él. Entonces en las Escrituras encontramos instrucciones que son específicas con respecto a la oración, pero en la palabra de Dios. Él mismo dejó cómo podemos comunicarnos con Él. Entonces así, debemos volver a tomar la palabra de Dios, la Biblia, y de esa forma es la forma que nosotros podemos comunicarnos. No se me ocurre otros ejemplos que se me ocurre siempre, pero es como cuando usted quiere hablar con alguien de otro país y usted tiene que saber cómo comunicarse con la otra persona. Usted no puede hablar con un lenguaje que no le va a entender, aunque Dios entiende todo. Pero Él ha dejado instrucciones específicas. Y ahí está en la palabra. ¿Sí? Usted, mucha gente cuando viaja a algún lado tiene esos manuales, vio, yo qué sé, vamos a decir del inglés. Y el inglés básico. Y ellos tienen cómo aprender. Bueno, nosotros tenemos en la palabra de Dios cómo comunicarnos con Dios, con nuestro Padre. Y a causa de las tinieblas y el pecado que todavía tenemos, pedimos mal. Entonces es importante que nosotros indaguemos y buscamos, y nuestras oraciones tienen que ser con sabiduría, con inteligencia. Y la mejor regla, la que vuelvo a repetir, es la palabra de Dios. Es la dirección que Él nos ha dejado específica en la palabra de Él. En Él encontramos todo lo que necesitamos para orar.
¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces se pide mal? ¿Por qué usted escucha pedir ciertas cosas que vemos así a nuestro juicio por la Biblia que están mal? Bueno, es a causa de lo que digo, del descuido del estudio de las escrituras. Y eso es, amado, el descuido de tantos errores dentro de la iglesia. No, creo que en Santiago se acuerda que dice, pedís pero pedís mal para vuestros deseos de la carne. En otra parte, creo que en Mateo 20, versículo 22 dice, no sabéis lo que pedís. ¿Se acuerda con los discípulos? Querían, incluso fueron y llamaron, vino su mamá, la mamá de los discípulos, a decirle, deja que uno se siente acá y otro se siente allá. Ellos estaban pidiendo que querían sentarse uno a un lado, a la izquierda, otro a la derecha, porque pensaban que ese reino mesiático que iba a venir, no quiero hablar de escatología, pero que era de alguna forma geopolítico o que iba a venir ahí a reinar en Jerusalén. Y no entendían. O sea, su cosmovisión de la venida del reino, del Mesías, era terrenal. No salía de la tierra. Incluso estamos hablando, amados, de los discípulos. Su visión del rey era política. El Mesías esperado venía a reinar ahí. Nada más. Era así de corta su visión. Por eso Cristo dice, no sabéis lo que pedís. Porque el reino de él era espiritual. Él venía a reinar en nuestros corazones. En su segunda venida, por supuesto que viene a reinar él ya, pero físicamente. Por eso, fíjese, ellos estaban pidiendo cosas que querían estar con él, pero no era el tiempo y tampoco querían estar en el lado derecho, izquierdo. Y él dice, a ustedes no les competece esas cosas, es el Padre. ¿Ve? Es un ejemplo de tanto que podemos encontrar. Ellos parecía bueno el ejemplo, incluso su mamá se deja que mi hijo esté acá o allá. Pero estaban pidiendo cosas que no sabían. El Señor dice, no sabéis lo que pedís. Santiago también dice lo mismo, pedid para los deseos de vuestra carne. Entonces, en este inicio que voy a hacer sobre la oración del Señor, el Padre Nuestro, vamos a encontrar un modelo, no como se tiene que hacer, ¿eh? No una repetición como los religiosos hacen, que repiten y repiten. No, no, no. Un modelo para aprender a orar, ¿sí? Y eso es lo que iniciamos el día de hoy, lo iniciamos el día de ayer, podríamos ser, y la semana que viene continuamos. Entonces, eh, vamos a decir, en las escrituras está el modelo, ¿sí? Pero en el Padre Nuestro podríamos decir, tenemos más dirección que el Señor nos enseña a orar. Y el Señor le dice, fíjese, el Señor le dice, tiene un uso, podríamos decir, singular, que nos muestra el Señor ahí. Escuche, fíjese, dice así, vosotros pues orad de esta manera. O sea, fíjese, el Señor le dice o le da una directriz. Él mismo le da una directriz. Escuche cómo empieza. Vosotros pues oráis de esta manera. O sea, Él está diciendo, tienen que orar de esta manera. Este es el modelo para que aprendan a orar al Padre. Usted dirá, pero parece fácil, básico. Básico, váyase a cualquiera de estas pseudos iglesias y van a ver cómo oran. Yo decreto que baja esto de acá, esto de allá, y esto, Padre, y ahora desato la prosperidad, y en el nombre todo lo que piso se va prosperando. Usted es hijo del rey. Y esta gente, como yo tengo que hablar en este domingo, el otro domingo, porque el otro domingo voy a hablar de la segunda parte de los falsos maestros. Los falsos maestros andan atando y desatando, declarando, y yo tengo que hablar que, escuche, el domingo, este domingo no, el otro domingo, se atreven a atacar potestades que están en los lugares celestiales, diciéndose que son hijos del rey, cuando esas potestades los podrían matar si quisiera el Señor. Ni el arcángel Miguel, se puso a disputar con Satanás, le dijo el Señor te reprenda, no le dijo te reprendo. Y no significa que nosotros somos hijos de Dios y sí hay autoridades, pero toda autoridad se me ha dado en el cielo al Señor Jesucristo. Hay que saber orar, no hay que estar orando así atando y diciendo cosas. No, no es así, nos encomendamos al Padre. Entonces es importante saber cómo orar.
Por eso dice, pues vosotros oraréis de esta manera. ¿Ves? Hay una directriz. El Señor dice, nos enseña cómo debemos orar. Y eso es lo que vamos a empezar ahora. Esto es un pequeño iniciación nada más que vamos a decir. Pero estamos en este prefacio, podríamos decir, de esta oración. Y empieza así, escuche. Padre nuestro que estás en los cielos. Empieza dirigiéndose primero a quién. Al Padre. Escuche, hoy en el día de hoy le hablan al Espíritu Santo. No, hay un orden, hay un modelo. Está compuesta por un prefacio, una directriz que da el Señor Jesucristo. ¿A quién me dirijo yo? Padre. ¿A quién se dirigió Él? Al Padre. ¿Sí? Nosotros nos vamos a orar a Cristo. Pues por medio de Cristo. Y es dirigido por el Espíritu Santo para que podamos ir al Padre. Porque el Espíritu está acá dentro de nosotros. Orad no sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercede por nosotros. ¿Sí? Romano creo que en la 8:26 por ahí. Y Él nos ayuda a orar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu mismo de Cristo. Y así como Él oró, al estar adentro de nosotros, vamos al trono de la gracia al Padre. Y es así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto está solo, no. Esto está compuesto. Esto es una pequeña introducción nomás. Porque después ya vamos a seguir más sobre esto. Pero esto está compuesto por peticiones también, ¿sí? Dice así. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Eso es Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. Y después ya termina con una doxología, una conclusión, que dice así, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Dándole la gloria a Él, o la solideo gloria, podríamos decir, porque tuyo es el reino y poder y la gloria. Todo lo que pedimos es para glorificarlo a Él, ¿sí? No pedimos para cosas mías. Todo tiene que estar de acuerdo a su voluntad y para glorificarlo a Él. Así empezamos estos estudios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Es así, que todo lo que hagamos para la gloria de Él, glorificarlo y gozarnos de Él para siempre. Entonces, para el poder y la gloria de Él. Entonces, esto es lo que nosotros debemos aprender, esto es lo que debemos cultivar, esto es lo que debemos enseñar, lo que debemos imitar es la oración. No se trata de una gran oración o locuaz, ves esas personas que por ahí gritan y hacen cosas. No se trata de eso, de levantar la mano y entran en un éxtasis. No es así, puede ser breve una oración y sincera. O si quiere puede ser amplia también. Pero tiene que ser como Él lo ha estipulado, la directriz que ha mandado. De esta forma van a orar. No se trata de usar vanas repeticiones, como hacen muchos religiosos o otras personas. ¿Sí? Es así. Entonces debemos imitar este modelo de oración. Es para la gloria de Dios. Y eso es. Nosotros primero hacemos eso para la gloria de Dios. Y después para nosotros, para nuestros deseos o peticiones que queremos hacer. Entonces, acuérdense, primero se debe buscar el reino de Dios y su justicia en las oraciones. Todo lo que yo pido es Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que busco que es el reino de Dios, es el avance del reino de Dios, es buscar el bien, vamos a decir, espiritual. No buscamos las cosas temporales que perecen, aunque son necesarias, primero buscamos las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque hay veces cosas que vamos a pedir, cosas que son temporales, pero no de verdad no aprovechan nada en lo espiritual. Y hay veces cosas espirituales que vamos a tener, y por esas cosas espirituales que vamos a tener que negarnos ciertas cosas temporales o cosas que están acá en este mundo. Entonces buscar primero el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que se debe orar en el modelo de oración que vamos a empezar. Y así deberíamos enseñar nosotros a orar a los demás, conforme al modelo o el ejemplo que dejó el Señor Jesucristo. Bueno, con esta mini introducción, vamos a decir, a esta regla o esta directriz que nos ha dado
Dios para que tengamos una dirección en la oración y nos enseña el Señor Jesucristo, vamos a concluir esta semana. El lunes, Dios mediante, continuamos con otro estudio, que ya vamos a ver qué nos enseña el prefacio de la oración del Señor. Bueno, que tengan un bonito día. Mañana nos vemos con el Salmo 74, como todos los sábados tenemos por costumbre.